en este 25 de noviembre. Estamos aquí en la M530 y está con nosotros José Pepe Campagnoli, más conocido para nosotros como Campa, que en el día de hoy está hablando quiere traer el tema de la bolsonarización de la futura oposición en la Argentina. Es casi una pregunta / afirmación. Sí, una pregunta / afirmación / preocupación. Me parece que en el continente se está desplegando con más claridad todos los días una posición donde la derecha asume la democracia mientras gana elecciones. Si gana elecciones, todo bien con la democracia. Como Uruguay, como Argentina en el 2015. Si pierde elecciones, adopta métodos autoritarios. Brasil, un caso, Bolivia, otro caso. Y en algunos aspectos, el lawfare, ese sistema que conocemos y nos vamos a explicar, ha funcionado bien. En el caso de Brasil ha funcionado efectivamente bien. La prisión de Lula hizo que, entre otras cosas, gane Bolsonaro actualmente. Donde el lawfare no funciona, apelan a otros mecanismos. Y el lawfare en la Argentina ha quedado en algún punto debilitado, porque no tuvo la eficacia, la persecución a Cristina y a otros líderes políticos, no tuvo la eficacia de evitar una derrota de la derecha. En Bolivia han apelado, después de muchos años, a un golpe clásico destituyente. Un golpe clásico con participación de las fuerzas de seguridad. Entonces, lo que estamos viendo con preocupación, o lo que estoy viendo con preocupación, que en la Argentina, donde la derecha ha perdido, empiezan a verse atisbos de una oposición que empieza a adoptar mecanismos parecidos a los que por ahí vimos en Venezuela con el antichavismo, en Bolivia con el antievismo, y eso resulta preocupante. ¿Dónde se ven esos aspectos? Se ven en, primero, un discurso cada vez más duro, la pichetización del discurso de Macri. Pichetto se va a constituir dentro del ala del PRO y que Mauricio Macri va a dirigir en una sustancia ideológica que tiene algún componente de Bolsonaro, que tiene algún elemento de Trump, que tiene algún elemento del Tea Party. Segundo tema, Patricia Bullrich. Me imagino que vas ahí, ¿no? Segundo tema, la presidencia, que eso lo he escrito hace unos días en un artículo, la presidencia de Patricia Bullrich del PRO. Eso marca una orientación en torno a qué tipo de política se va a llevar adelante en la etapa que viene. Tercer elemento, la ocupación de la calle, que en principio no es un problema que el PRO haya decidido ocupar la calle para llevar adelante sus manifestaciones. El 7 de diciembre se despide con una oposición de calle. Y en cuarto punto, hay un componente racista en su discurso. Entonces, todos estos elementos generan cierta preocupación, más el video de los guardianes de la República dan una señal de qué tipo de oposición se puede gestar a partir de la asunción de Alberto Fernández. Y otro elemento, en América Latina, las Fuerzas Armadas, y en Argentina en particular, han tenido una condena social muy potente, producto de la última dictadura militar, y los juicios de lesa humanidad y el nunca más. Recuerden el 2x1, cuando quiso sancionar la Corte Suprema, a las horas había 500.000 de personas en la calle. Lo que está pasando, que pasó en Bolivia, que pasó en Chile, es que las policías, y pasó en Ecuador en el 2010, ¿se acuerdan? Las policías empiezan a asumir el rol de ser el puntal de los golpes de Estado. En Bolivia arranca no las Fuerzas Armadas, arranca la policía con la sublevación y el acantonamiento en Cochabamba, con el golpe de Estado liberando zonas. En Chile son los carabineros los que reprimen. Es más, Piñera intentó que las Fuerzas Armadas participen y se requieren 2/3 del Congreso para habilitar que las Fuerzas Armadas participen en la represión. Por lo tanto, va a ser muy difícil. O sea, son los carabineros, que es una fuerza escindida del Ministerio de Defensa, las que llevan adelante las políticas de represión. Y en Ecuador, como decíamos recién, en el 2010, son quienes intentan el golpe de Estado a Correa. ¿Se acuerdan cuando salió en persona a enfrentarlos? Salió en persona a enfrentarlos. Correa va a un hospital, en el hospital quieren matarlo,
¿Se acuerdan esas imágenes Sí. en el que le quieren matar en el hospital y después lo recuperan? En la Argentina hay que prestar atención que Patricia Bullrich, como ministra de Seguridad, ha firmado una cantidad de convenios con las Fuerzas Armadas de Seguridad israelíes sostenidas bajo la órbita del Comando Sur de Estados Unidos, y se ha fortalecido militarmente a las fuerzas de seguridad, centralmente a la Gendarmería y Prefectura. La Gendarmería en la Argentina tiene un 70% de aprobación social en una encuesta que ha hecho CELAG y que es una encuesta de 2.000 casos. Gendarmería, por debajo de científicos y docentes, son los mejor considerados. Entonces, me parece que eso es un elemento a tener en cuenta, porque acá, como en Latinoamérica, no ya las Fuerzas Armadas, sino las fuerzas de seguridad pueden ser un ariete, un componente que pueda darle lugar a un polo que, a partir de las primeras medidas del próximo gobierno, que va a tener que renegociar la deuda con el Fondo Monetario, con los tenedores privados, va a tener que aplicar retenciones que no son un monto fijo, sino retenciones que permitan producir aumentos salariales sin emisión, va a generar un nivel de tensión. Ya se están preparando y hay que estar advertidos de eso. Yo creo que hay 2 o 3 políticas que me parece que hay que seguir. Primero, que hay que tratar de consolidar el 50% que votó el Frente de Todos. Es una tarea titánica y muy importante. En segundo lugar, sacarle a los sectores democráticos que conforman el 40% que votó Macri. Tratar de sacar de ahí a sectores democráticos que no están de acuerdo con la interrupción institucional. Y tercero, asumir que la etapa que viene no va a requerir ir de casa al trabajo y del trabajo a casa, sino que va a requerir una fuerte presencia y movilización social y sindical en la calle para defender al gobierno. Y ser conscientes que con un hashtag o un retweet no va a alcanzar para frenar el avance de la Acá derecha. hemos hablado de eso, ¿no? Eso lo perdió, se supone, el PT en Brasil, la movilización callejera, y eso fue importante para lo que pasó. Yo creo que en Brasil, bueno, Daniel sabe mucho más y los que están en la mesa seguramente, yo creo que hubo 2 elementos muy fuertes o 3. Primero, que Dilma terminó aplicando medidas que fueron en contra de su base social. Entonces, cuando precisaba que la CUT y los movimientos sociales la apoyen contra el golpe, esos Lo sectores... puso a Joaquín Levy, ¿no? Un hombre de los bancos, del Banco Boston. Claro, Joaquín Levy como ministro económico. Entonces, si vos vas en contra de tu base electoral y de tu pueblo, después no esperes que te defiendan. Y después promovió legislación que la terminó perjudicando, la legislación de Ficha Limpa y la de la acción premiada, ¿no? Claro. Que terminó casi derrumbando el sistema político brasilero y provocando la emergencia de Bolsonaro. Así que hay una corresponsabilidad en el PT, en la conducción de Lula y en la conducción de Dilma Rousseff. Estamos hablando de hechos muy puntuales, digamos, no son conjeturas, bueno, mejor dicho, son conjeturas nuestras, pero a partir de los hechos muy puntuales. La ley Ficha Limpa que permitió que Lula no se pueda presentar, es una ley promovida bajo el gobierno del PT. Sí, exactamente. Y en el caso Bolivia, yo tengo la preocupación de que están negociando una transición hacia las elecciones con una pistola muy grande en la cabeza. O sea, el MAS está negociando una salida que posiblemente, ojalá me equivoque, termine como una fórmula parecida a lo que pasó en Brasil, con un candidato del MAS, que no es Evo ni García Linera, el Adachi. ¿Quién será el Adachi boliviano? En una elección bajo condiciones difíciles para ganar, que va a darle una fachada democrática y va a legitimar en algún punto el golpe de Estado. Eso también a mí me genera una preocupación muy grande de cómo se está dando el proceso de transición en Bolivia. Volviendo a Argentina, José, el planteo que haces es de esta nueva derecha que hasta uno de los elementos tiraste, que hasta en la calle puede estar. Es muy distinta a la derecha que siempre conocimos, que era la derecha del poder económico, que representaba eso y para todo el mundo representaba eso. Hoy quieren representar otra cosa. Más temprano hablábamos del tema, por ejemplo, de las retenciones y lo que significa. El tema de la exportación, hay muchos productores que se creen representados por esa oposición a las retenciones cuando termina siendo un negocio de los propios exportadores. Digamos, ¿cómo se hace ese trabajo para quebrar, en parte lo que decías vos, ese 40% que muchas veces está movido o concentrado a través del engaño o
las consignas simplistas, ¿no? Sí, me parece que ahí hay un gran punto, que yo creo que tenemos las preguntas, pero todavía no hallamos las respuestas. Tenemos que buscar las respuestas a cómo hacemos para abordar a sectores que se ven beneficiados por los modelos nacionales, populares, pero terminan votando en algún momento a los sectores que representan todo lo contrario, o sea, que votan en contra de sus intereses. Bueno, eso pasó en Bolivia. Evo sacaba 65 puntos y pasó a sacar 47, mucho, pero hubo ahí una dificultad. Y también en Argentina en 2015, sectores que se beneficiaron con las políticas del kirchnerismo terminaron votando a Mauricio Macri. Sé que hay un componente político ideológico que hay que abordar. Yo creo que es clave, Rulo, lo que vos decís, porque hay que, con las retenciones, y más que eso va directamente hacia la pampa húmeda, un sector donde Cambiemos tuvo una buena performance, hay que tratar de aprender de la elección de la 125 y segmentar en las retenciones de tal forma de no abroquelar en un punto a ese significante vacío que se llama campo, que son en realidad patronales agropecuarias que terminan arrastrando a pequeños productores que terminan siendo furgón de cola de la estrategia de otros. Bueno, nos estamos yendo.